Bueno, entonces, como les decía, empezamos la primera clase del módulo de ecocardiografía. Vamos a ver la clase introductoria. Para esto, recordamos que el ultrasonido abarca la porción del espectro del sonido que tiene una frecuencia mayor a 20.000 ciclos por segundo, con lo cual no es audible, lógicamente, y tiene la característica de que podemos dirigirlo en forma de haz, enfocarlo, y a medida que se propagan a través de un medio las ondas de sonido generan que se generen vibraciones y se producen ondas longitudinales, que a su vez generan alteraciones y vibraciones en los distintos tejidos o en los distintos medios que atraviesan. Para esto lo que se hace, para crear ultrasonido, en nuestro caso a través del transductor ecocardiográfico, se transforma una corriente eléctrica a través de un elemento piezoeléctrico en estas señales de ultrasonido, es decir, esta electricidad es transformada en estas señales de ultrasonido. Se emite entonces desde el transductor, y el transductor aguarda un periodo de tiempo donde evalúa, ¿sí?, la recepción de señales que regresen desde los tejidos, debido a que en los tejidos, dependiendo de las propiedades de refractariedad y reflectividad de los materiales, se reflejan ondas de ultrasonido, y dependiendo del tipo de material va a depender la magnitud de reflexión que tengan y por lo tanto la señal que capte el transductor de vuelta y la velocidad con que sea captada. Y de esta manera esto se va a transformar en una imagen. Entonces el transductor, a su vez que actúa como impulsor o generador de las imágenes, actúa también como receptor de las imágenes, del ultrasonido que regresa, de las ondas que regresan. Y de esta manera la convierte en una señal de video. En cuanto a las formas de realizar análisis ecocardiográfico, vamos a empezar describiendo el modo 2D o bidimensional, que es el que generalmente inicia el examen ecocardiográfico en la actualidad. Antiguamente, antes del advenimiento del modo bidimensional, existía el modo M, que se hacía de forma ciegas. Hoy el modo bidimensional es con el que se inicia todo examen ecocardiográfico y posteriormente guía otro tipo de instrumentos para utilizar. Bien, lo que tenemos que saber del modo bidimensional es que es un modo en el cual el transductor emite múltiples señales, ¿sí?, desde el transductor hacia los tejidos, y desde los tejidos entonces el transductor interpreta las señales reflejadas. Esto se hace a través de un barrido, ¿sí?, y al ser múltiples señales que se ven, como ven ahí, se hacen en forma de abanico, inicialmente van todas juntas y posteriormente se separan, van a ser capaces de captar las señales provenientes de una amplia porción de los tejidos, ¿sí?, con los cuales nos permite generar una imagen de tipo bidimensional. Siempre, en el caso de que usemos este modo, vamos a tener hacia arriba lo cercano al transductor, esto va a ser por convención así, y hacia abajo lo que se aleja, lo que está más lejos del transductor. Este modo logra una buena resolución espacial, es decir, que nos logra una buena correlación anatómica. En cuanto a los planos que vamos a utilizar para cortar el corazón, y que los vamos a hacer para movilizando el transductor, logrando distintos tipos de corte en el corazón, son fundamentalmente tres planos. Por un lado, el plano del eje mayor, ¿sí?, que corta el corazón paralelo a su eje mayor, ¿sí?, que es este que tenemos acá. Dependiendo de dónde cortemos, vamos a ver distintas estructuras, como vamos a ver más adelante. El plano del eje menor, que corta el corazón así, en forma perpendicular al eje mayor del corazón, y es el que nos va a permitir ver las estructuras en general como una rosquilla. El plano de 4 cámaras, que es el que atraviesa el corazón paralelo a las superficies anterior o posterior, y dependiendo de la inclinación del transductor, vamos a encontrarnos hacia basal o hacia posterior, perdón, o hacia más anterior. Y es el que típicamente nos va a permitir identificar los planos de 4 y 5 cámaras. Para realizar estas mediciones, realizar estas observaciones en el paciente y realizar estos cortes ecocardiográficos, nosotros tenemos que saber cómo posicionar al paciente a la hora de hacer un ecocardiograma. El paciente, independientemente de dónde se localice el operador, vemos que en la mayor parte de los lugares el operador se localiza
en la porción ventral del paciente y no sobre el dorso del paciente como estamos acostumbrados en nuestro hospital o en nuestra ciudad, pero globalmente en la mayoría de los lugares se hace con el operador de este lado del paciente como está en la foto. Independientemente de eso, el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo, y se coloca este brazo, que es el brazo izquierdo debajo, la mano debajo de la cabeza del paciente, y la pierna izquierda estirada con la pierna derecha flexionada por sobre la pierna izquierda, y el brazo derecho, como vemos acá, estirado sobre el borde lateral derecho del cuerpo del paciente. En ese sitio nosotros vamos a iniciar el análisis ecocardiográfico y vamos a tener distintas ventanas para utilizar. Las más utilizadas son la paraesternal izquierda, ubicada al tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal, la ventana apical, localizada a nivel del latido apexiano del paciente, la ventana subcostal, ¿sí?, localizada por debajo del apéndice cifoides, la supraesternal, por encima de la horquilla esternal o escotadura esternal, y el paraesternal derecho, ubicado un poco por encima del paraesternal izquierdo, entre el segundo y tercer espacio intercostal paraesternal derecho. Los más utilizados son estos cuatro que tenemos acá. El paraesternal izquierdo fundamentalmente y el apical son los dos más utilizados. El subcostal y el supraesternal también tienen mucha utilidad. Bueno, en base a estos planos o a estas ventanas, nosotros podemos generar los múltiples planos de corte que charlamos sobre el corazón. Fundamentalmente en la porción paraesternal nos va a permitir generar, vamos a ver ahora, planos en el eje largo del corazón y en el eje corto del corazón. A nivel apical nos va a permitir generar planos en el eje, se me sale mayor pero no es mayor, en el eje del plano de 4 cámaras, perdón, y que también por ciertas rotaciones nos va a permitir hacer ejes largos, y en el subcostal nos va a permitir generar planos en el eje de 4 cámaras, planos en el eje largo y también planos en el eje corto. Ahora vamos a ir viendo ejemplos para que sea fácil de entender para aquellos que no rotaron por ecocardiograma. Ejemplo, vamos a empezar por el paraesternal. Localizado entonces en la ventana paraesternal, que era tercer cuarto espacio intercostal izquierdo, paraesternal, nos ponemos con el transductor, que tiene una muesca, que en el caso de algunos equipos tiene una lucecita, en otros equipos es simplemente una marquita. Ese paciente que va a estar en decúbito lateral izquierdo, como dijimos, colocamos el transductor en esa situación, y la muesca la orientamos hacia el hombro derecho del paciente. Orientado de esta manera, va a cortar el corazón a lo largo de su eje mayor, como vemos acá, y la imagen que deberíamos obtener es esta. Acá la tenemos anatómica, acá la tenemos ecocardiográfica y acá tenemos un dibujo. Si vemos en el dibujo nosotros cortando sobre el eje mayor del corazón, lo que deberíamos encontrar es el ventrículo izquierdo como principal imagen que vamos a evaluar, junto con la aurícula izquierda y la aorta. Pero, por una cuestión de cercanía al transductor, lo primero que vamos a ver en realidad va a ser una pared libre del ventrículo derecho, algo de la cavidad del ventrículo derecho, el tabique interventricular en su porción anterior, es decir, el tabique anterior, la cavidad del ventrículo izquierdo y la pared posterior del ventrículo izquierdo, que en realidad es pared inferolateral. Si vemos acá, en este plano que es ecocardiográfico, entonces, ubicado en esa posición, veo la pared libre del ventrículo derecho, la cavidad ventricular derecha, la cavidad del ventrículo izquierdo, con tabique anterior, pared posterior, que en realidad es inferolateral, músculo papilar anterolateral, aurícula izquierda, la válvula mitral con sus valvas anterior y posterior, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo limitado por el septo interventricular anterior y la valva anterior de la mitral, y el nacimiento de la aorta, la raíz aórtica, donde veo acá las valvas aórticas. ¿Qué valvas se ven en un plano paraesternal eje largo? La coronariana derecha y la no coronariana. Esta es una imagen en movimiento con un loop donde vemos nuevamente lo mismo, pared libre del ventrículo derecho, dijimos acá está el transductor, esto está más cerca del transductor, esto está más lejos, pared libre del ventrículo derecho,
cavidad ventricular derecha, septo interventricular, la porción anterior del tabique, cavidad ventricular izquierda, pared posterior de ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aorta. Pared anterior de la aorta, pared posterior de la aorta. La pared anterior se tiene que continuar de esta manera con el septo interventricular anterior. Y en cuanto a las válvulas, vemos la coronariana derecha y la no coronariana. Y si vemos la mitral, vemos la valva mitral anterior y la valva mitral posterior y el músculo papilar anterolateral. En algunos casos, con un poquito de derrame, se puede ver también acá derrame pericárdico. Se pueden ver en realidad las dos hojas del pericardio. A veces podemos ver acá en el surco el seno coronario y se puede ver, o se debería ver, que seguramente sea esto, la aorta descendente torácica. Esta imagen es importante porque nos permite hacer múltiples mediciones. Vamos a ver más adelante que nos permite sacar los volúmenes y la masa ventricular izquierda, pero dentro de las mediciones que inmediatamente nos permite hacer este corte, podemos hablar de medir los diámetros del ventrículo izquierdo, medir el diámetro del anillo mitral, medir el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, que si bien es una medida que no se correlaciona exactamente con el tamaño de la aurícula izquierda y que debería tender a dejar de utilizarse, se sigue utilizando por su facilidad en cuanto a la obtención, y también nos permite medir los diámetros a nivel de el anillo aórtico y las porciones aórticas de la raíz. ¿Qué porciones vamos a tener? Entonces, el anillo aórtico, la porción sinusal a nivel de los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la porción tubular. Esto es importante medirlo como corresponde. La mayoría de las cosas en el ecocardiograma uno tiene que tener cierta técnica y hacer reparo en ser prolijo en ciertas mediciones para no subestimar o sobreestimar las medidas. En este caso acá vemos cómo correctamente deberían medirse estos diámetros, midiendo el anillo aórtico se mide en telediástole, ¿sí? Y posteriormente midiendo la porción sinusal, la unión sinotubular y la porción tubular. Todas estas se miden en mesosístole, a diferencia del anillo que se mide en telediástole. Yendo al diámetro de la aurícula izquierda, al diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, con valor máximo de corte de 40 milímetros, que es 23 milímetros metro cuadrado de superficie corporal indexado, se mide en telesístole del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque en telesístole del ventrículo izquierdo la aurícula está en una posición prediastólica, es decir, antes de iniciar el llenado, con lo cual está completamente replesionada, y entonces puedo estimar de forma más fiable su volumen real. En cuanto a las mediciones, acá tenemos, continuando con la raíz aórtica y el anillo aórtico, vemos, acá les puse que actualmente se recomienda indexar por altura, no por superficie corporal, y como esto que mandó el Puma, perdón la desprolijidad que está esto marcado, pero que tiene las medidas indexadas a altura del paciente de los valores normales para la porción sinusal, la unión sinotubular y la porción proximal de la aorta ascendente o porción tubular. Esto es importante y en todo servicio de ecocardiografía deberían estar a la vista este tipo de tablas para a la hora de informar los valores encontrados, ¿sí? Porque uno es imposible que se acuerde de memoria todo este tipo de valores y en general uno lo que hace es estimarse un valor límite al cual dice, bueno, más allá de este punto seguro está dilatado. Pero la realidad es que es diferente según la altura del paciente. Pasando a otro corte, desde el mismo punto en donde estábamos en el eje largo paraesternal izquierdo, tercer, cuarto espacio intercostal, teníamos el paciente en decúbito lateral izquierdo y la muesca hacia la hombro derecho del paciente. Si giramos 90 grados y llevamos entonces la muesca hacia el hombro izquierdo del paciente, es decir, el que está apoyado sobre la camilla, vamos a pasar de cortar el corazón en su eje mayor a cortarlo en su eje menor. Es decir, ahora lo cortamos como si fuera un salamín al corazón. Y de esta manera vamos a obtener como unas estructuras como en forma de rosquillas.
Entonces giro esa muesca sin angular el transductor, simplemente girándolo hacia el hombro izquierdo del paciente, y después, dependiendo de la angulación que le dé con la cola del transductor, es a qué nivel voy a cortar. Ese eje largo que yo tenía para esternal izquierdo, ahora lo estoy cortando de esta manera. Como si fuera un salamín, lo voy cortando de esta forma. Si corto a nivel bien basal, voy a encontrar entonces que voy a agarrar el tracto de salida del ventrículo derecho, la aorta y la aurícula izquierda. Voy a encontrar lo que se va a llamar un eje de grandes vasos. Ahora lo vamos a ver. Si corto un poco más hacia el ápex, voy a enganchar entonces la válvula mitral y la cavidad del ventrículo izquierdo, y voy a ver también algo acá del ventrículo derecho, con lo cual voy a hablar en un corte, eje corto para esternal izquierdo a nivel de la válvula mitral. Si me dirijo más hacia nivel apical, voy a encontrar el nivel donde se encuentran los músculos papilares, y entonces voy a hablar de un eje corto para esternal izquierdo a nivel de los músculos papilares o en los segmentos medios. Y si me dirijo más hacia apical todavía, estoy inclinando la cola del transductor sin mover la muesca del lugar en el que me encontraba, voy a cortar a nivel apical, las porciones apicales. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Si yo corto en el nivel más alto, ¿sí?, con la muesca dijimos orientada hacia el hombro izquierdo del paciente, voy a cortar en esta estructura anatómica, que acá tengo la imagen ecocardiográfica y acá tengo la imagen graficada. En el centro voy a encontrar la válvula aórtica, y la válvula aórtica va a tener sus valvas no coronariana, coronariana derecha y coronariana izquierda. Esto es importante porque este corte es el que me permite valorar la anatomía valvular aórtica para hacer diagnóstico entre una válvula aórtica bicúspide y una válvula aórtica tricúspide, y además definiendo qué tipo de válvula aórtica bicúspide tenga el paciente, o otras alteraciones de la válvula aórtica, y por ejemplo también valorar vegetaciones y demás. A veces acá es posible ver las coronarias. Por otro lado, me permite ver la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha con la válvula tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar en su porción proximal. Bien, si yo lo ubico de esta manera, y fíjense acá, poniéndome en como un reloj, yo puedo ir ubicando en qué hora se encuentran cada una de esas estructuras. Si vamos a esta imagen, que es la imagen ecocardiográfica, vemos cómo tenemos la no coronariana para la aorta en el centro, la coronariana derecha, la coronariana izquierda, la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, la valva tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, la pulmonar no se visualiza bien, pero creo que está por ahí. Vamos a ver si tengo alguna imagen más linda. En cuanto a lo que les dije de que este plano, este corte es ideal para evaluar la morfología de la válvula aórtica, algo que tenemos que tener en cuenta es siempre que la evaluación se hace en sístole. Uno puede definir si esa válvula aórtica es bicúspide o es tricúspide en la sístole. Fíjense en este caso, en diástole la válvula está cerrada y vemos estos tres rafes. Cuando la válvula se abre en sístole, vemos que se lleva hacia este lado una valva, hacia este lado la otra, y hacia este lado la otra, abriendo en una forma de triángulo, ¿sí? Las válvulas bicúspides abren en forma de boca de pez o de ojal, ¿sí? Y en diástole puede llegar a verse en una válvula que es bicúspide alguna estructura de este tipo y ser un rafe, ¿sí?, que quizás es un rafe incompleto, y nos da la idea a nosotros de que esa válvula es tricúspide. Por lo tanto, la evaluación para definir la anatomía valvular se hace en sístole. ¿Qué otras cosas nos permite evaluar este corte? Bueno, nos permite evaluar, por un lado, los diámetros, ¿sí?, del tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel proximal y a nivel distal, y a su vez también evaluar los diámetros de la arteria pulmonar. Nuevamente, acá están en milímetros los diámetros. Siempre es ideal estos valores tenerlos a mano, porque es difícil acordarse un punto de corte exacto. Si seguimos entonces inclinando la cola del transductor y nos vamos hacia apical, pasamos al siguiente
punto donde estábamos a nivel de la válvula mitral. Y el plano que vamos a obtener va a ser algo así. Vamos a cortar al ventrículo izquierdo como una rosquilla, se va a ver la válvula mitral y vamos a ver entonces hacia arriba la valva anterior o el velo anterior y hacia abajo el velo o valva posterior. A los lados las comisuras, ¿sí? A este nivel que tenemos el septum, porque acá vemos algo del ventrículo derecho, vamos a tener la comisura posteromedial y a este nivel, a nivel lateral, la comisura anterolateral. Este es el orificio valvular mitral y todo esto es el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo acá, importante, vamos a poder definir entonces una porción anterior, una porción inferior, una porción septal, una porción lateral y entre ellos una porción anterolateral, una inferolateral, una septal anterior o anteroseptal y una inferoseptal. Si sigo moviendo la cola del transductor, inclinándola para irme hacia cortar más hacia los segmentos medios, me voy a dar cuenta que va a desaparecer la válvula mitral y van a aparecer estas dos estructuras que son los músculos papilares. El músculo papilar anterolateral y el posteromedial. Si voy al plano anatómico, voy a tener esto. Nuevamente, la cavidad del ventrículo izquierdo con la pared ventricular izquierda como una rosquilla, segmentos anteriores, inferiores, lateral, septal, anteroseptal, inferoseptal, inferolateral, anterolateral, y los músculos papilares. Estos cortes son importantes porque nos van a permitir, como vamos a ver más adelante, en este fundamentalmente, hacer ciertas mediciones para calcular masa y función sistólica ventricular izquierda, y además porque nos va a permitir detectar, y eso se va a ver en clases subsiguientes, trastornos de la motilidad, y cuando sospechemos que esos trastornos de la motilidad sean de origen, por ejemplo, secuelar por un infarto agudo del miocardio, evaluar qué tipo de arteria o cuál de las arterias es la afectada. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo esta segmentación, nosotros sabemos que los segmentos anteriores y anteroseptales están irrigados por la descendente anterior y anterolateral también, mientras que lateral e inferolateral están irrigados por la circunfleja, inferior e inferoseptal están irrigados por la coronaria derecha. Siguiente plano, y cuando terminamos entonces con los ejes que podíamos obtener desde la ventana paraesternal izquierda, y pasamos a la ventana apical. Buscábamos el latido apexiano del paciente, cuarto, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, axilar media, va a depender obviamente si ese ventrículo está dilatado o no, si está desplazado ese choque de punta, pero buscamos el choque de punta y nos posicionamos ahí. ¿Cómo nos posicionamos? Con la muesca del transductor hacia la izquierda del paciente, que es lo mismo que decir con la muesca del transductor hacia la camilla, ¿sí? Orientada hacia la camilla. De esa forma, vamos a ver que normalmente vamos a cortar el corazón en el eje de 4 cámaras, que si lo dirigimos hacia adelante se va a convertir en 5 cámaras, ahora lo vemos, pero también con rotaciones antihorarias podemos llegar a hacer un eje de 2 cámaras e incluso cortar el corazón en su eje longitudinal o su eje mayor y obtener un eje largo apical, como habíamos visto el eje largo paraesternal. Entonces, lo habitual cuando nos coloquemos en la ventana apical, ¿sí? A nivel del choque de la punta, con la muesca hacia la camilla, es que encontremos esta imagen, que es un plano apical de 4 cámaras. En el apical de 4 cámaras, lo que voy a ver, acá tengo la imagen ecocardiográfica, la imagen anatómica y el gráfico, es tanto cavidades izquierdas como cavidades derechas. Lo que voy a poder ver es la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared lateral del ventrículo izquierdo, el septum interventricular en su porción inferior, pared libre del ventrículo derecho con ventrículo derecho, las aurículas izquierda y derecha, el septum interauricular, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Como característica, yo tengo que poder diferenciar las cavidades derechas de las cavidades izquierdas. Lo que me sirve habitualmente es, acá no se ve muy bien, pero esto que hay acá, que es la banda moderadora que sabemos que está presente en el ventrículo derecho y no en el ventrículo izquierdo.
Por otro lado, hay más trabeculación normalmente en el ventrículo derecho. Y si me voy a las válvulas auriculoventriculares, yo sé que la valva septal de la tricúspide se implanta un poco hacia apical respecto de la valva anterior de la válvula mitral. Entonces acá tengo valva posterior de la mitral, valva anterior de la mitral, septal de la tricúspide va a estar implantada acá. Es normal en el septum interauricular ver una zona libre de ecos en el plano apical de 4 cámaras, que no se corresponde habitualmente con una comunicación interauricular, sino que se corresponde con el foramen oval, donde es un tejido fibroso, ¿sí? Y no estrictamente miocárdico, con lo cual esa zona genera un espacio libre de ecos. Si yo quiero ver qué cosas puedo evaluar en un plano apical de 4 cámaras, la verdad es que es un plano que me permite hacer múltiples mediciones. Por un lado, yendo al ventrículo izquierdo, yo puedo medir diámetros del ventrículo izquierdo, y también puedo medir, por ejemplo, en este caso, el eje longitudinal del ventrículo izquierdo. Vamos a ver que esto, si bien no es algo que se utilice mucho, de alguna manera me permite hacer cálculo de volúmenes ventriculares e incluso llegar a estimar una función sistólica del ventrículo izquierdo. Pero vamos a ver que actualmente se utilizan otros métodos como para medir con mayor fiabilidad la función sistólica y para medir también con mayor fiabilidad los diámetros del ventrículo izquierdo. Me permite evaluar el diámetro del anillo mitral y me permite evaluar el área auricular izquierda. Para hacer esto, lo que se hace es, se dibuja todo el borde endocárdico de la aurícula izquierda sin incluir las venas pulmonares que van a venir acá y sin incluir la orejuela, y se llega hasta los bordes del anillo mitral. Después el equipo cierra automáticamente esta porción del anillo mitral y calcula el área auricular izquierda, que normalmente decimos que es menor o hasta 22 centímetros cuadrados. Esto es importante también porque en realidad tampoco es la mejor forma de estimar el tamaño auricular izquierdo, el área auricular izquierda, lo mismo que dijimos para el diámetro anteroposterior, pero es una forma que habitualmente se utiliza. Esto es porque la aurícula izquierda, así como yo la estoy viendo en este plano, puede crecer para abajo o hacia arriba, y yo solo acá estoy viendo si creció para atrás. Como en el anterior, estaba viendo si creció en el diámetro anteroposterior. Cuando voy hacia las cavidades derechas, otra cosa que puedo ver, además de la banda moderadora y la mayor trabeculación del ventrículo derecho y la valva septal un poco más anterior que la mitral, también puedo ver a nivel de aurícula derecha la red de Chiari o la válvula de Eustaquio en el sector donde se corresponde con la entrada de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Pero eso es menos frecuente de ver. ¿Qué puedo hacer también en las cavidades derechas? Tomar las medidas del ventrículo derecho. Acá es más importante porque, dado que el ventrículo derecho en realidad es una cavidad con una forma más difícil de evaluar que el ventrículo izquierdo, porque tiene forma de semiluna que abraza el ventrículo izquierdo, es difícil estimar por ecocardiograma, por eso es que la resonancia, en este caso, tiene mucha mayor exactitud, si bien lo tiene también para el izquierdo. Hay algunas medidas estandarizadas de diámetros del ventrículo izquierdo, fundamentalmente el diámetro basal del ventrículo izquierdo, el diámetro medio de la cavidad y el diámetro longitudinal o la medida longitudinal del ventrículo derecho, que son de utilidad para hablar de agrandamiento ventricular derecho. Y por otro lado también podemos hacer la medición del área de la aurícula derecha, que se hace de la misma manera que el área de la aurícula izquierda. Nosotros habitualmente, esto lo puse también de lo que mandó Fede, que es una guía nueva, que le da para ambas áreas de las aurículas hasta 22 centímetros cuadrados. Nosotros en el libro anterior teníamos hasta 18 centímetros cuadrados para la aurícula derecha y 22 para la aurícula izquierda. Pero bueno, pueden llegar a leer con esa diferencia. Si vemos acá, tenemos un plano apical de 4 cámaras, se ve peor de lo que pensé que se iba a ver, acá se interpone una costilla, ventrículo izquierdo, pared lateral del ventrículo izquierdo, septum interventricular inferior, aurícula izquierda, valva anterior mitral, valva posterior mitral, aurícula derecha, válvula tricúspide y ventrículo derecho. Habitualmente
Bueno, en este caso no se evalúa bien la punta de las cavidades y es una imagen bastante mala. Algo importante que vemos acá abajo es que siempre debería hacerse un ecocardiograma de forma gatillada, ¿sí? Es decir, que esté a su vez correlacionado con el electrocardiograma. Los equipos de ecocardiograma tienen los electrodos para conectar el paciente y de esa manera realizar las mediciones en los tiempos electrocardiográficos, es decir, en los tiempos del ciclo cardíaco que corresponden. Si nosotros, ubicados a nivel del plano apical de 4 cámaras, inclinamos la cola del transductor hacia abajo, es decir, que la porción más distal del transductor, la que está apoyada sobre la piel del paciente, mire para arriba, vamos a dejar de ver la porción inferior del tabique interventricular y vamos a ver la porción anterior del tabique interventricular. Como estamos cortando más arriba a nivel del corazón, vamos a pasar a ver entonces el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta y la válvula aórtica. En este caso lo que se configura ahora es un plano apical de 5 cámaras, donde tenemos que estrictamente son 4 cámaras y la aorta como quinta cámara. El ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y acá delimitado por el septum, que ahora es septum anterior, y valva anterior de la mitral, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula aórtica y la aorta, cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha. Fíjense cómo acá tenemos, a diferencia de la anterior, el tracto de salida y la válvula aórtica. Vamos a ver en el video si se ve mejor. No se ve mejor, pero acá tenemos el tracto de salida con la válvula aórtica, parece transformarse en un 4 y 5 cámaras todo el tiempo. Ahí se ve la válvula aórtica abriendo y cerrando. Ahora, si desde ese plano nosotros giramos el transductor en sentido antihorario, es decir, estábamos con la muesca del transductor orientada hacia la camilla, es decir, hacia el borde izquierdo del paciente, y la giramos dirigiéndonos hacia sentido antihorario, es decir, vamos elevándolo como hacia el cuello del paciente girando la muesca, vamos a encontrar que inicialmente vamos a hacer este corte, que es lo que se denomina apical de 2 cámaras, donde veo la pared anterior del ventrículo izquierdo y la pared inferior del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Fíjense en este caso con se me fue. El apéndice de la aurícula izquierda, la orejuela. Y si sigo girando hacia ir a la porción derecha del cuello del paciente, ¿sí? Sigo girando en sentido antihorario, ubicándome en el latido apexiano, nunca moví la punta del transductor, solo jugué con la inclinación de la cola y la rotación, obtengo esta vista, que es una vista igual al eje largo paraesternal que obtenía a nivel paraesternal izquierdo, es decir, corto el corazón en su eje largo, pero ahora se denomina eje largo apical, donde nuevamente tengo la porción anterior del septum, la pared inferolateral, que denominamos acá también pared posterior, como se denominaba antiguamente, la aurícula izquierda y la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es una imagen, una apical de 2 cámaras, acá veo aurícula izquierda y pared anterior del ventrículo izquierdo y pared inferior del ventrículo izquierdo. Si sigo girando el transductor, entonces voy a hacer el eje largo apical. ¿Por qué tenemos que conocer todas este tipo de imágenes? Porque nos va a permitir hacer ciertos cálculos que nos van a permitir estimar función ventricular, volúmenes ventriculares, que sabemos que son marcadores importantes en cuanto al tratamiento de las diversas patologías cardiovasculares. En cuanto a la estimación de volúmenes del ventrículo izquierdo, la forma más sencilla para hacerla, y que no es la que se utiliza, pero que está descrita, como les conté yo hoy, en el apical de 4 cámaras, donde estaba marcado que podía medir el diámetro mayor y los diámetros menores del ventrículo, es utilizar la fórmula del método área-longitud. Inicialmente, lo que se podía utilizar era, en uno de los cortes que vimos, por ejemplo en este largo paraesternal izquierdo, medir el diámetro del ventrículo izquierdo, asumir que el ventrículo izquierdo tenga forma de cubo, y multiplicar y elevarlo al cubo. Y de esa forma obtener un volumen que decíamos ese es el volumen de la cavidad. Eso se sabe que no es exacto. Posteriormente se pasó a este método área-longitud, donde se asumía que era un cono.
Entonces, se tomaba el área transversal del ventrículo izquierdo, se lo multiplicaba por la longitud, que ahora vemos cómo la calculábamos, y lo multiplicábamos por 0,83 o 0,833, asumiendo que tenía forma de cono, y nos permitía obtener un volumen estimado. Si queremos pensar cómo podíamos calcular el área, si vamos al eje largo, perdón, al eje apical de 4 cámaras, podíamos medir desde la punta del ventrículo izquierdo hacia la zona de unión de las valvas de la válvula mitral en sístole, perdón, y de esa forma medíamos la longitud del ventrículo izquierdo. Y el área lo podíamos calcular o desde un plano para externar el eje largo de esta manera, marcando por ejemplo este punto y este punto, pero las grandes limitaciones de eso se daban con la sobreestimación o infraestimación de estos valores, sobre todo con la sobreestimación si yo no cortaba la cavidad exactamente de forma perpendicular. No es lo mismo partiendo de este mismo punto si mido de acá a acá, que es bien perpendicular a la cavidad, que si yo mido en este sentido. La distancia va a ser mayor. Entonces el método está sujeto a error. ¿Cómo obtengo yo entonces el área? Lo podía obtener haciendo esto y sacando el radio y multiplicando por pi por radio al cuadrado, sacaba el área. O la otra forma de hacerlo es en un eje corto, como vimos, delimitar todo el borde endocárdico para sacar por planimetría, como hacíamos en la aurícula, el área de esa circunferencia. Con lo cual, yo multiplicándolo por la longitud en el eje apical de 4 cámaras, podía obtener un volumen. Como les dije, el problema acá era la tangencialidad, que asumo que el ventrículo tiene una forma geométrica concreta y que todos los segmentos se contraen al mismo tiempo, con lo cual realmente no era un método que evaluase de forma adecuada el volumen ventricular. Surge posteriormente un método que actualmente es el método de elección, sobre todo para estimar función sistólica ventricular izquierda y volúmenes, que es el método de Simpson. En el método de Simpson, lo que se hace es a la cavidad del ventrículo izquierdo, se la dividen, fíjense, en este caso estamos a nivel de una apical de 4 cámaras, se puede hacer también en el 2 cámaras, y de hecho, como ven acá, está recomendado que se haga en 2 planos, y por eso el método biplano es el de elección, y lo que se hace es, se delimita todo el borde endocárdico, tanto en sístole como en diástole, de la cavidad, y la máquina automáticamente divide ese área que yo marqué en una serie de discos que todos tienen la misma altura. Al tener los discos la misma altura, lo que hace es, tomando el radio de cada uno de esos discos, calcula el área por esa altura conocida y calcula de esa manera el volumen de cada disco. Obviamente va a ser diferente en este sector que en este sector el volumen donde el diámetro es mayor, y lo mismo si hay un sector que tiene un trastorno de la motilidad o una zona neurismática. Entonces, al hacerlo de esa manera, cada segmento va teniendo un volumen particular y el resultado del volumen total es la sumatoria del volumen de todos los segmentos. Si yo calculo el volumen de la cavidad en sístole y el volumen de la cavidad en diástole, yo puedo sacar la relación entre ellos y por lo tanto sacar la fracción de eyección. La limitación que tiene es que no siempre es fácil delimitar el borde endocárdico. Y no siempre es fácil tampoco ver la porción apexiana, depende mucho de las características de la ventana del paciente. Pasando a la ventana subcostal es una ventana que es muy frecuente que se use en aquellos pacientes que tienen ventana acústica precordial normal, por ejemplo, un paciente enfisematoso, un paciente muy obeso, en el cual la ventana precordial es mala. Con los enfisematosos en el hospital pasa mucho, el aire es mal transmisor de los ultrasonidos y entonces se genera una mala imagen. En este caso lo que se hace para hacer un eje subcostal, a partir de una ventana subcostal, es colocar al paciente en decúbito supino y se procede a colocar el transductor a nivel por debajo del apéndice sifoides, con una inclinación superior y derecha, es decir, hacia el hombro derecho del paciente, con
la muesca hacia la escotadura supraesternal. También se puede hacer de otra manera, fundamentalmente para evaluar hígado y vena cava, pero por ahora quedémonos eso, que es para hacer los cortes ecocardiográficos. Nos permite obtener muchos planos en la vista subcostal, por lo tanto es importante tenerla en cuenta, y no solo para hacerla ante una mala ventana acústica, sino que muchas veces nos puede permitir cosas, evaluar que de otra forma no. Es para el eco transtorácico la referencia para evaluar el septum interauricular, ¿sí? Dado que, como dijimos, a nivel de el apical de 4 cámaras podíamos tener alguna zona con ausencia de ecos y que no se correspondía con una CIA. En cambio, la valoración del septum interauricular en la vista subcostal es mucho más exacta. A su vez, como les decía, nos permite también evaluar la vena cava inferior, que tiene importancia en lo que es el control hemodinámico del paciente. Entonces, nos permite hacer cortes a nivel apicales de 4 cámaras, nos permite hacer cortes en el eje menor del corazón, por lo tanto es un plano de una vista de mucha utilidad. Fíjense acá tenemos un eje apical un eje de 4 cámaras que es desde subcostal, y fíjense que a diferencia del apical de 4 cámaras, no está el transductor acá. Acuérdense que todo lo que se veía acá era lo más cercano al transductor. En este caso estoy viendo el ventrículo derecho como más cercano al transductor. Eso es porque el abordaje es distinto. En el apical de 4 cámaras veía las puntas de los ventrículos como más cercanas al transductor. Pero me permite ver lo mismo: ventrículo derecho, acá tiene la banda moderadora, aurícula derecha, septo interauricular, aurícula izquierda, valva septal anterior, posterior de la mitral, y ventrículo izquierdo. Por otro lado, me permite hacer ejes cortos. Fíjense, acá tengo un eje corto a nivel de los grandes vasos, nuevamente aurícula izquierda, septum, aurícula derecha, la tricúspide, BD, tracto de salida, la arteria pulmonar y la válvula aórtica. Me permite hacer, fíjense acá tenemos un corto a nivel de los músculos papilares, y como les dije, me permite evaluar la vena cava inferior. Por último, de las ventanas más utilizadas, tenemos la supraesternal. La supraesternal se hace con el paciente también en decúbito supino, ¿sí? Mirando hacia costado, mirando hacia arriba, con el cuello hiperextendido y rotado hacia la izquierda levemente. Se pone el transductor en el hueco supraesternal, con la muesca hacia el espacio supraclavicular, y vamos a permitir evaluar de esta manera el arco aórtico, tanto en un eje longitudinal como en un eje transversal. Esto es importante porque me permite evaluar los vasos supraórticos, y a su vez también en esos cortes voy a encontrar a la rama derecha de la arteria pulmonar. Fíjense, en este caso, en esta ventana supraesternal tenemos el arco aórtico con el nacimiento del tronco brachiocefálico izquierdo, la arteria carótida interna y la arteria subclavia, la arteria carótida izquierda primitiva y la arteria subclavia izquierda. Y acá tenemos la pulmonar, ¿sí? Cortada en forma transversal. Terminamos lo que son las vistas bidimensionales y vamos entonces a el modo M. En el modo M dejamos de ver las estructuras en forma bidimensional y vemos la imagen originada a partir de ecos que se generan en una única línea de ultrasonidos a lo largo del tiempo. Si ustedes recuerdan, dijimos que en el modo bidimensional el transductor enviaba como un abanico de ultrasonidos y lo que se reflejaba era procesado y transformado en la imagen. En este caso el transductor envía una sola línea de ultrasonidos bien dirigida, que no se dispersa en forma de abanico, y nos permite evaluar en el tiempo todo lo que se ve en esa línea. Se denomina modo movimiento o tiempo movimiento y tiene que ver con su funcionalidad. Es un modo que tiene una alta resolución temporal y es ideal para caracterizar movimientos de estructuras a lo largo del tiempo. Nos permite medir espesores, diámetros cavitarios, calcular la masa y también evaluar la función sistólica. Fíjense, acá es lo que les decía, así enviaba ultrasonidos el transductor en el modo bidimensional, mientras que en el modo M los envía de esta manera. Por lo tanto, lo que va a enviar y lo que va a captar es lo correspondiente a solo estas porciones. Con lo cual, lo que voy a ver va a ser
de cerca a lejos del transductor, esta porción, por ejemplo, digamos ventrículo derecho, pared libre, esta porción, la cavidad acá, esta otra porción de pared, esta cavidad y esta porción de pared. Y voy a ir viendo cómo se van moviendo a lo largo del tiempo. Algo fundamental, yo dije que esto nos servía para tomar espesores y diámetros, es la tangencialidad. Es decir, en realidad es la perpendicularidad y que no haya tangencialidad, como lo vimos ya también en el bidimensional. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar diámetros, ¿sí? Si yo no me ubico perpendicular en esa cavidad, al eje de esa cavidad, puedo infraestimar o sobreestimar diámetros. Y eso es importante porque puede alterar la estimación de la función sistólica. Y por otro lado, si tengo algún trastorno en la motilidad, y por ejemplo, en sístole este segmento no se contrae, no viene hacia acá, sino que está disquinético, por ejemplo, y se va para afuera, a mí los diámetros que me van a dar no van a ser normales, y entonces la estimación de la función sistólica también va a estar alterada. Como les decía, entonces yo puedo enviar un haz, ¿sí?, que me va a cortar el corazón y voy a ver qué pasa con esa estructura a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se habló de que había 4 niveles de cortes con el modo M, ¿sí?, de los cuales actualmente el nivel 3 no se utiliza. Así que vamos a hablar de los 3 niveles que sí se utilizan, que son el nivel 1 o ventricular, el nivel 2 o mitral y el nivel 3 o de aorta y aurícula izquierda. Fíjense, si yo envío a este nivel voy a cortar el ventrículo, con lo cual lo que voy a ver seguramente que va a ser pared del ventrículo derecho, la veo acá, cavidad ventricular derecha, septum interventricular, acá lo veo, cavidad ventricular izquierda y pared posterior del ventrículo izquierdo. Si hubiese derrame, obviamente voy a ver acá la cavidad pericárdica. Si corto a nivel del nivel 2, que dijimos que corto a nivel de la válvula mitral, voy a ver entonces la pared del ventrículo derecho, cavidad de ventrículo derecho, septum interventricular, cavidad de ventrículo izquierdo, donde voy a ver valva anterior mitral, valva posterior mitral y pared posterior del ventrículo izquierdo. Este modo es importante. Yo les dije que sirve para evaluar la motilidad en el tiempo. Y fíjense qué claro se nota eso en estas imágenes. Para el nivel ventricular, fíjense, acá el ventrículo está en diástole y acá el ventrículo se contrae. Entonces fíjense cómo engruesa la pared posterior del septum y cómo se dirige hacia el centro, es decir, se achica el diámetro de esa cavidad. Fíjense que el diámetro es este y acá el diámetro es este. Fíjense cómo acá se dirigió hacia el centro ese músculo. Y fíjense cómo se nota más todavía acá a nivel de la válvula mitral. Esto es movimiento a lo largo del tiempo que transcurre acá. El tiempo va en esta línea. Entonces, inicialmente la válvula mitral se abre en el periodo de llenado rápido. Empiezan a igualarse las presiones entre aurícula y ventrículo y la válvula mitral se empieza a cerrar. Vemos acá cómo se va cerrando esa valva anterior y lo mismo para la valva posterior, se van acercando. Entonces tenemos la diástasis, donde están menos abiertas porque la diferencia de presiones no es tan importante. Prácticamente no hay un flujo neto importante. Y posteriormente se vuelven a abrir cuando aumenta, fíjense cómo se abre la posterior y cómo se abre la anterior, cuando aumenta la presión intraauricular por la patada auricular, lo cual impulsa sangre hacia el ventrículo y abre por lo tanto las valvas. Entonces normalmente la apertura la vemos a lo largo del tiempo como una M para el caso de la valva anterior y como una W para el caso de la valva posterior mitral. Entonces esto sería a lo largo del tiempo cómo se van moviendo estas valvas. Este ya no se utiliza más, que dijimos, y el aórtico, ahora lo vamos a ver en un gráfico que se vea mejor, pero lo que voy a ver es cavidad ventricular derecha, la aorta, donde voy a poder ver las valvas, no coronariana, derecha y no coronariana, y la aurícula izquierda. Vamos nuevamente al primer nivel, donde veíamos a nivel ventricular. ¿Qué es lo que a mí me permite? Ver, de nuevo acá vemos pared libre ventrículo derecho, tabique interventricular, cavidad de ventrículo izquierdo, pared posterior del ventrículo izquierdo. Me permite medir los espesores, fíjense acá puedo medir el espesor del septo interventricular, lo estoy haciendo en diástole, fíjense que esto es diástole, esto es sístole, esto es diástole, esto es sístole.
diástole, sístole. O también el espesor de la pared posterior, para definir si ese ventrículo está hipertrófico o no. Me permite medir el diámetro diastólico y me permite medir el diámetro sistólico. ¿Dónde lo voy a medir? En realidad debería hacerlo gatillado acá por el electrocardiograma. Y el fin de la diástole se corresponde con el fenómeno eléctrico del inicio del QRS, si recuerdan el Wiggers. Entonces, a este nivel mido el diámetro diastólico. Y el diámetro sistólico lo mido al nivel de la máxima excursión sistólica de la pared posterior del ventrículo izquierdo. En este caso sería acá. De esta manera me permite estimar los espesores, los diámetros, me permite estimar el espesor de la pared posterior y me permite calcular la masa, porque por la fórmula de Teicholz, que después vamos a ver, puedo calcular, al tener todos estos diámetros, el volumen ventricular, incluyendo la masa del músculo y el volumen de la cavidad. Y de esa manera yo puedo restar y sacar el volumen de músculo que multiplicado por su densidad me permite dar la masa de músculo que tiene ese ventrículo. Y de esa manera calcular la masa, que considero normal hasta 110 gramos por metro cuadrado en el hombre y hasta 99 gramos por metro cuadrado en la mujer. Y como vamos a ver, calcular la función sistólica del BI y la fracción de acortamiento. Como les decía, de esta manera, acá tenemos uno que está calculado, tenemos el tabique interventricular, el espesor, el diámetro diastólico de la cavidad y lo mismo en sístole y la pared posterior también calculada acá. Y de esta manera, a través de la fórmula de Teicholz, lo que hace el equipo es calcular el volumen total del ventrículo, incluido el músculo, y restarle el volumen de la cavidad. Entonces despejo el volumen del músculo. Lo multiplica por la densidad del músculo, que es 1,05, y saca entonces la masa de ese ventrículo izquierdo. Siempre indexada a superficie corporal. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el modo M? Asume que la cavidad es esférica. Como ya les dije, donde hay trastornos segmentarios en la motilidad no debería aplicarlo. Y por otro lado, la tangencialidad, como vimos, le juega en contra. ¿Qué valores considero normales? Como normal considero que el diámetro diastólico del BI sea hasta 55. Esto, ya les digo, siempre es ideal tener las tablas, y como vimos, en las nuevas guías se está empezando a recomendar que se indexe a altura y no a superficie corporal. Entonces hasta 55 milímetros de diámetro diastólico o 32 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Se considera que el ventrículo está dilatado leve de 55 a 60, moderado de 60 a 69 y severo mayor de 70, y un diámetro sistólico menor a 40 milímetros. Un tabique interventricular en diástole, ¿por qué en diástole? Porque en sístole es lógico que se engruese ese tabique, que sea menor a 13 milímetros, o sea, hasta 12, o una pared posterior que sea menor a 11 milímetros, o sea, hasta 10 milímetros. Pasamos al nivel 2 y miren nuevamente que bien se ve acá el movimiento a lo largo del tiempo de las valvas de la válvula mitral en el segundo nivel, que esto ya lo charlamos. Apertura, llenado rápido, diástasis, patada auricular, se abre nuevamente. Posteriormente, el 3 dijimos que no se utiliza actualmente, yendo al nivel 4, lo que cortamos entonces es la cavidad del ventrículo derecho en el tracto de salida, la aorta, ¿sí? Acá tenemos la aorta, bien pasando por encima de las valvas, esa es la referencia, pasando por las valvas, no coronariana, coronariana derecha, perdón, y no coronariana, y la aurícula izquierda. ¿Qué puedo medir acá? Actualmente en realidad lo que se utiliza para medir en este es el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, ya no se utiliza medir la raíz aórtica a este nivel, pero fíjense lo importante por ahí de ver acá es cómo se mueven, al menos cualitativamente, las valvas de la válvula aórtica. Voy a ver que cuando el ventrículo está en diástole, fíjense que acá el ventrículo está bien lleno, está en diástole, no engrosó, las valvas están cerradas y entonces parecen una línea continua.
Ahora, en sístole se abren y lo que se ve es una estructura con forma de cajón. En este caso no se nota 100%, pero créanme que en algunos ecos se ve recontra bien, de esta manera como se abren las valvas, y entonces esto sería el orificio aórtico, que antes se medía, actualmente no se mide como parámetro para calcular una estenosis o para valorar una estenosis aórtica. Entonces lo que se forma es un cajoncito así, donde tenemos las valvas que se separan. Fíjense como nuevamente a lo largo del tiempo el modo M nos permite ir evaluando correctamente la motilidad de las estructuras. Y a nivel de la vena cava inferior, evaluado en el subcostal, el modo M también nos permite evaluar cómo esa vena cava inferior, que normalmente mide hasta 2,1 centímetros de diámetro, que tiene que tener un colapso inspiratorio del 50 al 100% normalmente, y que cuando el colapso es menor al 50% o hay una dilatación excesiva de esa vena cava, nos habla de un aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Fíjense que nuevamente al seguir en el tiempo el comportamiento de esa vena cava, yo puedo ver cómo está en diástole, cómo está en sístole, cómo está en inspiración y en expiración. Y entonces veo el colapso inspiratorio. Fíjense que me permite medir los diámetros. Ya para ir finalizando, nociones sobre el Doppler. Sabemos que la frecuencia de un sonido cambia cuando es emitida desde o reflejada por un objeto en movimiento. Entonces, lo que puede hacer el aparato es sensar esos cambios en la frecuencia del sonido que impactan sobre esa estructura en movimiento, por ejemplo, sobre los eritrocitos o sobre una estructura como sea la pared del miocardio, y detectar, transformar esa señal que recibe el transductor de ese cambio en la longitud de la onda de sonido que había impulsado y en la velocidad de transmisión por rebotar en un objeto en movimiento, y transformarla en una imagen, que puede ser o en una escala de grises o, como vamos a ver, en el Doppler color. Tenemos varios tipos de Doppler. El Doppler pulsado lo que hace es, el transductor emite intermitentemente pulsos individuales de ultrasonido. Los emite y espera para ver lo que recibe. Entonces, lo que principal es la frecuencia de repetición, lo que nos va a limitar hasta dónde, qué velocidad puede captar ese transductor. ¿Por qué? Porque emite, espera un tiempo y ve si le devuelve lo que durante ese tiempo, si le devuelve la estructura en movimiento contra lo que chocó esa onda. Si esa estructura va muy rápido, el transductor no lo llega a captar y se satura. Pero nos permite ver y determinar la velocidad en un punto concreto. Entonces son útiles para determinar velocidades este tipo de esta técnica. Fíjense, por ejemplo, si yo en una apical de 4 cámaras me paro con el volumen de la muestra, que es este, sobre la apertura de la válvula mitral, es decir, el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, voy a ver cómo los eritrocitos en movimiento se acercan al transductor durante el periodo de llenado rápido y durante el periodo de la patada auricular. Y entonces lo que voy a ver son estas dos ondas, que son las ondas de llenado diastólico, evaluadas por este Doppler pulsado, mitral. Entonces, el llenado mitral, con Doppler pulsado lo evalúo y veo dos ondas, que son la onda E y la onda A. La onda E se corresponde al llenado mitral rápido. En el medio tenemos la diástasis, que está por acá, y la onda A, que se corresponde a la patada auricular. Fíjense cómo entonces el Doppler pulsado nos va a permitir determinar la velocidad en un punto concreto y nos va a dar esta imagen donde nos permite evaluar el llenado mitral. Vamos a ver después, en función diastólica, qué utilidad tiene esto. Por otro lado tenemos el Doppler continuo, donde el transductor no emite el ultrasonido y espera a ver qué capta, sino que emite y recibe todo el tiempo las señales. Entonces no puede determinar un punto concreto porque recibe todo lo que fue tirando, sino que nos da cuáles fueron las velocidades máximas que fue captando, o los promedios de velocidades que fue captando. Entonces nos sirve para evaluar las velocidades rápidas. Fundamentalmente
por ejemplo, nos va a servir para evaluar ciertos jets regurgitantes, o también, por ejemplo, para evaluar a nivel de la válvula aórtica, la eyección aórtica, donde la velocidad aumenta, por ejemplo, respecto a la del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y nos produce una imagen de este tipo, una imagen espectral así, completa, donde tenemos muchas velocidades y donde vamos a poder determinar velocidades máximas y gradientes. Por otro lado, el Doppler color lo que hace es usar múltiples puntos de muestreo simultáneamente y utilizando este efecto Doppler, donde el objeto en movimiento modifica la velocidad con que llega a ese transductor, la señal que el transductor había enviado a una velocidad y a una onda de frecuencia conocida, lo codifica en color y entonces lo que hace es aquellos objetos en movimiento que se acercan al transductor los hace ver como de color rojo, genera una imagen de color rojo, y aquellos objetos en movimiento, en este caso los eritrocitos, que se alejan al transductor, lo podemos ver como de color azul. ¿Cuál es el problema? Como la base es el Doppler pulsado, también se satura a altas velocidades, porque dijimos que el Doppler pulsado no era para velocidades tan altas como el continuo, con lo cual cuando se satura hace esas estructuras denominadas aliasing, donde se superó la velocidad que puede registrar y genera una alteración del mapa color que no es ni azul ni es rojo. Fíjense en este caso, este paciente en este apical de 4 cámaras, evalúo que tiene una insuficiencia mitral, y fíjense cómo el transductor está acá. Entonces, en sístole, vemos como esto, que es el jet regurgitante, se aleja del transductor porque va hacia la aurícula desde el ventrículo, entonces lo vemos azul, llega a la pared posterior de la aurícula y da la vuelta, o sea, hace efecto coanda, y lo veo acá acercándose al transductor de color rojo. Esto no, me quedó desordenado, porque esto iba antes, que es lo del Doppler pulsado, nuevamente el E y el A que ya lo charlamos. Esto de la relación EA lo vamos a ver después en función diastólica. Doppler pulsado, Doppler continuo. Estos son ejemplos de lo que hemos visto. Por último, el Doppler tisular lo que permite es aplicar la codificación de color y tradicional del Doppler que vimos, es decir, el efecto Doppler, el objeto en movimiento cambia la velocidad de la onda que había enviado el transductor y la frecuencia de esa onda, entonces devuelve algo distinto, pero yo ya sé con qué velocidad fue y con qué frecuencia de onda fue, entonces puedo calcular velocidades de movimiento y transformarlas en imágenes, y de esa forma me permite evaluar el movimiento de estructuras como el miocardio a lo largo del tiempo. Y es útil esto para evaluar la función sistólica y la función diastólica ventricular, tanto a nivel ventricular derecho como a nivel ventricular izquierdo. Básicamente, si yo me paro sobre el miocardio, ¿sí?, y pongo este Doppler tisular, lo que veo es evalúa el movimiento del miocardio a lo largo del tiempo. En sístole me va a permitir configurar una onda que se llama onda S sistólica, sea a nivel ventricular izquierdo o derecho. Y en diástole, dos ondas me va a permitir configurar, que son la onda E', que se corresponde con la E del llenado mitral porque estamos hablando de diástole, y A', que se corresponde con la A del llenado mitral porque estamos hablando de diástole también. Obviamente, tanto la A como la A' se van a perder en caso de que el paciente esté en fibrilación auricular. Estas me van a hablar de la función diastólica y se van a evaluar para estudiar la función diastólica, y este me va a hablar de la función sistólica, me va a hablar de la contractilidad, y van a ser útiles para evaluar la onda S, la función sistólica de los ventrículos. Bueno, espero que